Era una tarde cualquiera en Guadalajara. El cielo estaba cubierto de nubes grises y la lluvia repiqueteaba suavemente sobre las baldosas del patio. La casa se sentía viva en su silencio, como si respirara con calma. Santiago, mi marido, había salido desde temprano rumbo a una junta que, según él, se alargaría hasta la noche. Yo agradecía esas horas a solas. Una infusión de manzanilla, una novela de Benedetti, y el placer de estar conmigo misma sin explicaciones. Vestía una bata larga de satén color vino, cerrada al cuello pero ceñida a la cintura con un lazo delgado. Iba descalza, con las uñas pintadas de rojo oscuro, caminando lentamente sobre el piso frío. Afuera, el sonido de la lluvia se mezclaba con el perfume de la tierra mojada que entraba por las rendijas de la ventana. Entonces sonó la puerta. 3 golpes secos. Firmes. No esperaba a nadie. Me detuve en seco, con el corazón acelerado. Miré el reloj, las 5:52 de la tarde. Fruncí el ceño y caminé hacia la entrada. Al abrir la puerta, allí estaba él. Luis. Luis, el mejor amigo de Santiago desde la universidad. Luis, con su sonrisa ladeada y esa mirada que parecía acariciar más que observar. Su chaqueta de mezclilla empapada, su pelo ligeramente mojado cayendo sobre la frente. Levantó la mano en un saludo informal. «Buenas tardes, Sole», dijo con esa voz suya grave pero cálida. «¿Molesto?». Me tomó unos segundos responder. «Claro que no. Pasa, por favor». Entró. El aroma a lluvia y a su loción amaderada llenó el recibidor. Cerré la puerta y le ayudé a quitarse la chaqueta. Al hacerlo, nuestras manos se rozaron. Un contacto mínimo, pero suficiente para que un escalofrío me recorriera el cuerpo. ¿Frío? Quizás. ¿Otra cosa? No quería pensarlo. Lo invité a la cocina. Preparé café mientras él se sentaba, observándome con atención. Esa forma suya de mirarme siempre me había inquietado, sin morbo, sin descaro, pero con una intensidad que parecía desnudarme el alma. Hablamos del clima, de fútbol, de cosas que no importaban. Pero había algo más. Algo bajo la superficie. Cada pausa entre frase y frase se alargaba más de la cuenta. Cada sonrisa contenía una pregunta sin pronunciar. Cuando le pasé la taza de café, nuestras manos se volvieron a tocar. Esta vez ninguno fingió que no lo notó. Nuestros ojos se cruzaron. Solo un segundo. Pero fue suficiente. El aire en la cocina se volvió denso, casi tibio, a pesar de la lluvia tras la ventana. ¿Estás bien?, preguntó Luis de pronto con una seriedad inesperada. Asentí, llevando la taza a mis labios para ocultar el temblor de mi voz. Sí. Solo un poco cansada. Él no respondió. Solo me miró con esa expresión que no necesitaba palabras. Por un segundo sentí que podía decirle todo: la rutina, la sensación de estar sola incluso acompañada, las noches que Santiago pasaba frente a su portátil sin mirarme siquiera. Pero no lo dije. No aún. Luis no presionó. Solo asintió despacio. La conversación cambió. Empezamos a hablar de cine, de libros que habíamos dejado a medias, de sueños tontos. Me reí de verdad por primera vez en semanas. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales, y la cocina se volvió una burbuja, un refugio. Llevaba un par de semanas usando medias altas de encaje bajo la bata. Nadie lo sabía. Nadie lo notaba. Pero él sí. Sus ojos bajaron un momento, y cuando subieron de nuevo, supe que lo había visto. No dijo nada. No tenía que hacerlo. ¿Te acuerdas de la fiesta en casa de Toño?, preguntó Luis, rompiendo el silencio de pronto. Tardé un segundo en recordar. ¿La de hace 2 veranos? Claro. Aunque apenas hablamos. Sí. Pero te observé, dijo con una sonrisa que no era de burla, sino de recuerdo. Sentí el calor subir por mi cuello. Bajé la mirada a la taza vacía. Mis dedos jugaban con el borde, trémulos. Sentía su mirada. Su calor, incluso a la distancia.
Siempre ha sido fácil contigo, añadió en voz baja. No sé por qué. Pero contigo se me van las máscaras. Quise decirle que yo también sentía eso. Esa extraña confianza. Pero no podía. Mis palabras parecían dormidas. Un trueno retumbó afuera. La tormenta seguía creciendo. Luis se levantó con lentitud. Se acercó a mí. Se detuvo justo a un paso. Lo suficiente para que pudiera oler su piel, pero no tanto como para tocarme. Una pregunta muda flotaba entre nosotros. Extendió una mano. Solo un dedo tocó el mío como si pidiera permiso. No lo rechacé. Nuestros dedos se entrelazaron, y el calor subió por mi brazo como una corriente eléctrica. No hablábamos. No nos movíamos. Solo existíamos. Ahí. Juntos. Como dos cuerpos que habían flotado demasiado tiempo separados y que por fin se reconocían. La cocina ya no era una cocina. Era un universo diminuto, donde solo cabíamos él y yo. No recuerdo en qué momento exacto pasamos del roce a la entrega. Solo sé que seguíamos tomados de la mano, como si ese gesto fuera un salvavidas. La luz cálida sobre la mesa seguía encendida y todo lo demás, el mundo, las reglas, los años de costumbres, se disolvía en el vapor de nuestras respiraciones. Luis no intentó besarme de inmediato. No hubo una urgencia grosera, sino algo más peligroso, paciencia. Esperó. Me miraba como si cada gesto mío le hablara, como si supiera que no debía empujar, solo acompañar. Y en ese respeto silencioso algo dentro de mí empezó a romperse, o tal vez a liberarse. ¿Quieres que me vaya?, preguntó. No, dije sin pensar. Y esa palabra tan breve sonó como un grito interior. Él asintió como si lo esperara. Yo me puse de pie y solté su mano. Caminé unos pasos de espaldas a él, fingiendo buscar algo en el cajón del mueble. En realidad, solo necesitaba recuperar el aliento. Sentía mi corazón golpear dentro del pecho con una fuerza absurda. Mi bata de satén se deslizaba con suavidad a cada movimiento. Me sentía más consciente de mi cuerpo que nunca, del roce de la tela sobre la piel, del vaivén de mis caderas al caminar. Sabía que él me observaba. Lo sentía como un calor en la nuca. Me giré lentamente y volví a mirarlo. Seguía allí de pie con los dedos apenas flexionados, como si contuviera un deseo inmenso con pura voluntad. ¿Tienes frío?, le pregunté sin saber por qué. Solo en las manos, respondió con media sonrisa. Me acerqué. Tomé sus manos entre las mías. Sus dedos estaban helados, sí, pero también fuertes, vivos. Los froté suavemente con movimientos circulares. Un gesto inocente en apariencia. Pero la electricidad que nos envolvió era todo menos inocente. Cuando alcé la vista, él ya no sonreía. Me miraba como si yo fuera un secreto que llevaba años intentando entender. Su mirada bajó un instante a mi cuello, donde el satén se abría levemente. Un detalle ínfimo, una rendija de piel, pero bastaba. «Estás preciosa, Soledad», susurró, usando mi nombre completo, cosa que nadie hacía. No respondí. Solo tomé una respiración lenta. Me gustaba que me mirara así, que me deseara así. No como una fantasía barata, sino como algo sagrado. Algo que no quería poseer, sino cuidar. Luis deslizó sus manos por mis brazos muy despacio, y luego las apoyó a los lados de mi cintura sin apretar. La forma en que lo hacía, como si me pidiera permiso a cada segundo. Mis párpados temblaron. Cerré los ojos. Sentí su aliento acercarse. No fue un beso de cine. Fue algo más íntimo. Más sutil. Sus labios apenas rozaron los míos, como si me dieran espacio para retirarme. Pero no lo hice. Me quedé. Y cuando nuestras bocas se unieron por fin, sentí que todo lo que estaba dormido dentro de mí se despertaba. No era lujuria. Era algo más hondo, más viejo. Como si mi cuerpo dijera, por fin. Mis manos subieron por instinto hasta su cuello. Él me abrazó con firmeza,
con una calidez contenida que me hizo sentir a salvo. Nos besamos durante lo que pareció una eternidad sin movernos del sitio. El sonido de la lluvia seguía allí, marcando un ritmo como una música lejana. Luis deslizó su mano por mi espalda hasta encontrar el lazo de la bata. No lo deshizo. Solo lo sostuvo. Un símbolo. Podría hacerlo, pero no lo haré sin ti. Y ese control, fue más erótico que cualquier desnudez. Me separé lentamente. Lo miré. Mi cabello caía suelto, húmedo por el vapor del café, y mi piel ardía bajo la tela. ¿Quieres quedarte a cenar? Pregunté con una voz que no reconocí como mía. Él sonrió. No dijo sí ni no. Solo asintió. Nos entendíamos mejor en gestos que en palabras. La cena fue improvisada: pan de centeno, queso manchego, aceitunas negras. Encendí una vela, más por necesidad que por efecto. Pero el efecto fue inmediato. La cocina parecía flotar en una atmósfera de otro tiempo. Nos sentamos uno frente al otro comiendo en silencio. A veces nos mirábamos. A veces nuestras rodillas se rozaban bajo la mesa. No hablábamos del beso. No hablábamos de lo que estaba creciendo entre nosotros como una raíz secreta. Pero cada gesto decía todo. En un momento dejé caer una aceituna al suelo. Me agaché a recogerla y al levantarme mis rodillas rozaron sus piernas. Un roce breve, accidental. Pero no lo fue. Nada ya lo era. ¿Sueles usar esas medias cuando estás sola? Preguntó de pronto con voz suave. Me quedé congelada. A veces, respondí, sintiendo un rubor caliente subir por mi cuello. Me alegra saberlo, dijo y volvió a sonreír. Era un juego, sí. Pero también un pacto. Yo lo había invitado a cruzar un umbral, y él lo estaba haciendo con pasos cuidadosos. Cuando terminamos de cenar, el reloj marcaba casi las 10. La tormenta había perdido fuerza, pero el aire seguía impregnado de humedad. Apagué la vela y nos quedamos sentados en la penumbra. Él deslizó una mano sobre la mesa hasta encontrar la mía. Esta vez no había titubeo. La tomó con firmeza. Me miró. Pase lo que pase, comenzó, pero no terminó la frase. Yo asentí. Ya no había vuelta atrás. Aún estábamos sentados frente a frente, la vela ya extinguida y la cocina envuelta en un velo de sombras suaves. La única luz era la tenue claridad que filtraba la ventana, una mezcla entre el reflejo de los faroles del patio y el último suspiro de la tormenta. No hablábamos. No hacía falta. Luis seguía sosteniéndome la mano, y yo la dejaba quieta entre las suyas, sintiendo su calor, su ritmo. Mi pulgar temblaba apenas, moviéndose en un gesto involuntario sobre su muñeca. Él no soltaba. Tampoco presionaba. Era presencia y eso bastaba. Me levanté primero. Tal vez porque si me quedaba más tiempo sentada, mi cuerpo me traicionaría y se lanzaría a sus brazos sin pensar. Caminé hasta el salón, él me siguió. Había algo en cómo lo hacía, en su forma de caminar tras de mí sin invadir, sin apresurarme, que me excitaba más que cualquier palabra. Me sentía vista, no como mujer decorativa, sino como un ser completo deseado en cuerpo y alma. Encendí una lámpara baja en una esquina, apenas suficiente para delinear los contornos de la habitación. Me acomodé en el sofá con las piernas cruzadas, la bata ligeramente abierta en la parte baja. Las medias negras con encaje asomaban por debajo, como una confesión velada. Él se sentó frente a mí en el suelo cruzando las piernas. Como un alumno ante su maestra. O como un devoto. Sole, dijo mi nombre con un tono nuevo más grave. Si me pides que me vaya, me voy. Ahora. Sin preguntas. Lo miré en silencio. Su cabello aún ligeramente húmedo, la sombra de barba sobre el rostro, los labios entreabiertos. Pero no lo haré, respondí. No quiero que te vayas. Luis asintió. Y sonrió. Pero ya no era una sonrisa cómplice. Era vulnerable. Humana. Apoyó la cabeza sobre mis rodillas.
Lo hizo como si buscara refugio. Y yo, casi sin pensar, pasé los dedos por su cabello. Suspiró. Cerró los ojos. No sabes cuántas veces soñé con esto, murmuró. No respondí. Solo acaricié. Y en esa caricia estaba todo, mi permiso, mi deseo, mi rendición. Sentí como su mano se deslizaba por mi pantorrilla, subiendo lentamente, hasta detenerse en la curva de mi rodilla. Solo se detuvo allí como si esperara una señal. Y la tuvo. Incliné el cuerpo hacia él, y lo besé en la frente. La mano subió un poco más. No había música, pero nuestros cuerpos ya danzaban. Me incliné hacia atrás, mis piernas cediendo lentamente, separándose apenas. La bata resbaló sobre mi hombro izquierdo, dejando ver la fina tira del sujetador de encaje beige, casi del mismo tono que mi piel. Luis abrió los ojos al sentir el movimiento y su respiración cambió. Ya no era control. Era reverencia. No hubo desnudeces completas. No aún. Solo gestos. Él bajó la cabeza y besó mi muslo, muy cerca del borde de la media. Sus labios se quedaron allí respirando sin avanzar. Yo temblé. Mis dedos se aferraron al brazo del sillón. Cada beso que me daba era una súplica silenciosa: déjame cuidarte. Déjame adorarte. Su mano subió hasta la liga de encaje y jugó con ella suavemente sin quitarla. Solo la acariciaba con la yema del dedo. Un fetiche simple, pero tan íntimo que me hizo cerrar los ojos. Me sentí en otro cuerpo, en otra piel. No mujer casada. No ama de casa. No madre. Me sentí musa. Protagonista. Deseada. Él volvió a sentarse. Me miró. No quiero hacerte daño, dijo. Y eso me destruyó. Porque yo tampoco quería dañarme. Pero tampoco podía volver a no sentir. Así que me incliné hacia él, tomé su rostro entre mis manos, y le besé los labios con lentitud. Un beso largo, profundo. No de pasión animal. De sed emocional. De ternura hambrienta. La noche se volvió nuestro escondite. Fuimos a mi habitación. La cama aún tendida con las sábanas frías, como si esperaran este momento. Me tumbé de lado, y él se acostó detrás de mí sin tocarme aún. Solo respiraba sobre mi nuca, su aliento tibio y constante. Su mano rozó apenas mi cintura, y su dedo índice siguió el contorno de la bata hasta llegar a la cadera. Me acarició como si tuviera miedo de romperme. Como si mi cuerpo fuera sagrado. Y en ese toque, sentí una verdad que nunca antes me habían dicho con la piel: eres suficiente. Nos dormimos abrazados. Vestidos. Enteros. Cansados. Mi pierna entrelazada con la suya. Su mano sobre mi vientre. El silencio por fin era paz. Desperté antes que él. La luz del amanecer se filtraba tímidamente por las cortinas, tiñendo la habitación de un tono ámbar suave, casi irreal. Sentía su respiración pausada detrás de mí, su brazo aún rodeando mi cintura, y por un instante no supe dónde acababa mi cuerpo y comenzaba el suyo. No hubo sobresalto. No hubo culpa. Solo ese silencio de las madrugadas, ese en el que la conciencia despierta lentamente y el deseo todavía duerme, envuelto en calor humano. Me giré con cuidado para mirarlo. Su rostro era sereno, casi infantil en el descanso. La barba crecida, las pestañas largas, los labios entreabiertos. En ese instante me sentí profundamente sola y a la vez, increíblemente acompañada. Porque ahí estaba él. No porque debía, sino porque quiso. Deslicé mis dedos sobre su pecho muy despacio, acariciando apenas el tejido de su camiseta. Luis abrió los ojos sin sobresaltarse. Solo me miró y sonrió. Esa sonrisa, ¿cómo podía ser tan simple y tan destructiva a la vez? «Buenos días, preciosa», susurró, su voz todavía ronca por el sueño. Yo respondí con un beso en la clavícula. Un beso casto, pero que llevaba dentro una tormenta. Nos quedamos allí mirándonos. Nada más. Nada menos.
Cuando bajamos a la cocina, todo seguía en su sitio. El café frío, los platos del queso sin recoger, las tazas manchadas. Pero la atmósfera había cambiado. Ya no era refugio. Era territorio conquistado. Preparé desayuno sin hablar mucho. Huevos a la mexicana, pan tostado, jugo de naranja. Llevaba puesta una blusa blanca de lino, abierta un botón más de lo que debería. El sujetador negro se insinuaba apenas. Y sí, lo hice a propósito. Me gustaba su mirada. Me gustaba la forma en que su deseo no era agresivo, sino contemplativo. Luis no lo comentó. Pero lo notó. Se sentó en la mesa observándome. Apoyó la barbilla en una mano, como si mirar fuera suficiente alimento. Yo fingía naturalidad, pero mis mejillas ardían. ¿Sole? Dijo de pronto. ¿Sí? ¿Por qué no te has ido antes? No entendí. ¿Irme? ¿A dónde? A otra vida, respondió. A una donde alguien te mire como te estoy mirando yo ahora. Sus palabras me golpearon como un relámpago. Tragué saliva. Me apoyé en la encimera. Cerré los ojos un instante. Porque tenía miedo, respondí al fin. ¿Y ahora? Ahora tengo más miedo de volver a no sentir nada. El desayuno quedó olvidado. Luis se levantó, caminó hasta mí. Me tomó de la cintura con ambas manos, despacio, como quien sujeta algo precioso. Me besó el cuello, bajando hasta el hombro. Mis dedos se cerraron sobre la encimera con fuerza. No por resistencia. Por contención. Quiero verte, susurró, con los labios apenas rozando mi piel. Toda tú. Lo miré. Asentí. Subimos al dormitorio. Esta vez no hubo lentitud. No hubo pausa. Nos desnudamos sin palabras, sin miedo. Él se arrodilló frente a mí, como si la desnudez fuera un acto sagrado. Me miraba como si cada parte de mí contara una historia, y él quisiera escucharla todas. Me ayudó a quitar las medias con una delicadeza casi dolorosa. Deslizó los dedos por mi tobillo, besó la curva de mi pierna, la cara interna del muslo. Y todo mi cuerpo se arqueaba hacia él, como si ya no me perteneciera. Cuando me tendí en la cama y él se unió a mí, no fue solo una entrega física. Fue la demolición suave de todas mis armaduras. Me dejé sentir. Me dejé mirar. Me dejé ser. Él recorría mi cuerpo con los labios como quien recita una oración. Y yo respondía con suspiros, con dedos enredados en su espalda, con la piel convertida en fuego. No gritamos. No jadeamos. No rompimos el silencio. Porque lo que hacíamos ardía más en calma. Cada beso, cada caricia era una declaración muda. Esto es real. Esto es nuestro. Después nos quedamos abrazados. Los cuerpos aún unidos por un calor compartido. Su cabeza sobre mi pecho. Mis dedos jugando con su cabello. ¿Y ahora qué? Pregunté. No lo sé, respondió. ¿Vas a seguir viniendo? Luis levantó la vista. Sus ojos estaban más oscuros, más densos. Si me lo permites, sí. Y en vez de responder, lo besé. Otra vez. Más suave. Más profundo. La lluvia ya había cesado. Afuera el mundo volvía a girar. Pero dentro el tiempo se había detenido. Justo allí, entre las sábanas arrugadas y la respiración entrecortada. La tarde cayó sin permiso. El cielo se tornó de un gris plomizo mientras el reloj del pasillo marcaba casi las 6. La misma hora en la que todo había comenzado un día atrás. El mismo sonido de llovizna, el mismo murmullo eléctrico en el aire. Pero esta vez la casa ya no era refugio. Era jaula. O quizás altar. Luis aún estaba allí. Habíamos pasado el día entre miradas, silencios, caricias que decían más que cualquier discurso. Pero la realidad, esa maldita realidad, comenzaba a filtrarse como humedad en una pared vieja. Él se vistió en silencio, sentado en el borde de la cama. Observé cómo abotonaba su camisa,
como se ajustaba la manga izquierda con un leve temblor en los dedos. Como si el acto de vestirse lo desnudara aún más que el de desnudarse. Yo estaba envuelta en una manta fina, de pie junto a la ventana. Mi cabello recogido con una pinza, algunos mechones sueltos rozando mi nuca. En mi cuello colgaba una pequeña cruz de plata que no me había quitado en años. Luis la miró al pasar junto a mí. ¿Estás bien?, preguntó, rompiendo por fin el hechizo. No lo sé, respondí. Nos miramos. No como la noche anterior. Esta vez había dolor. No por lo vivido, sino por lo inevitable. ¿Y ahora qué?, pregunté. Luis suspiró. Se acercó. Me tomó el rostro con ambas manos, como si lo memorizaría por última vez. No lo sé. No tengo las respuestas. Solo sé que lo que pasó fue real. Lo más real que me ha pasado en mucho tiempo. Asentí. Las palabras eran inútiles. Nos abrazamos. No como amantes. No como amigos. Como dos náufragos que sabían que al soltarse, cada uno volvería a un mar distinto. Un mar donde el otro no podía nadar. El timbre del celular me sacó del trance. El nombre de Santiago brillaba en la pantalla, mi esposo. Miré a Luis. Él ya lo había entendido. Caminó hacia el perchero. Se puso la chaqueta. Recogió las llaves. Se detuvo en la puerta. ¿Te arrepientes?, preguntó. No. ¿Tú? Nunca. Y se fue. Sin más. El portazo fue suave, pero dentro de mí sonó como un trueno. Me dejé caer en el sofá. La manta aún sobre mis hombros. Cerré los ojos. Respiré. Mi cuerpo aún llevaba su olor. Mis labios aún recordaban su aliento. Pero él ya no estaba. Santiago llegó una hora después. Me besó en la frente. Me preguntó cómo había ido el día. Le dije que bien. Me contó de la junta, del tráfico, de las risas con sus colegas. Yo asentía. Sonreía. Lavaba los platos del desayuno sin decir mucho. Esa noche hicimos el amor. Por primera vez en semanas. Pero fue distinto. No porque él lo supiera. No porque yo quisiera compensar algo. Fue distinto porque mi cuerpo ahora recordaba otra forma de ser tocado. Otra forma de ser vista. Y por eso cada movimiento era un eco. Cada roce un fantasma. Y sin embargo no sentí culpa. Sentí vida. Cuando Santiago se durmió salí al balcón. Llovía otra vez. Me abracé a mí misma envuelta en una de sus camisas. Mis pies descalzos sobre la cerámica fría. Recordé las manos de Luis. Su voz. El sabor a café compartido. Las medias rodando lentamente por mis piernas. La forma en que me dijo quiero verte y realmente me vio. No volví a saber de él. No llamamos. No escribimos. Pero a veces, cuando el cielo se oscurece como ese día, cuando el reloj marca las 6 y la lluvia repiquetea, siento su presencia como una corriente leve, invisible. Y sonrío. Porque aunque haya sido breve, aunque haya sido clandestino, fue nuestro. Fue real. Y hay amores que no necesitan durar para ser eternos.